Imagina que estamos hace casi 3000 años. No hay pantallas, no hay libros, no hay Netflix, ni Kindle, ni bibliotecas. Solo hay oscuridad, el crepitar de una hoguera y una voz. Y esa voz comienza a narrar una historia. Y de pronto, como por arte de magia, esa voz es la historia. Bienvenidos, soy Marc R. Soto. Y hoy nos vamos a alejar de los autores que hemos leído en el canal. Lovecraft, Stevenson, Poe, para escuchar un audiolibro mucho más especial. Hoy vais a escuchar un eco que atraviesa los siglos. Vamos a adentrarnos en el canto 9 de la Odisea. El momento exacto en que el mito se convierte en leyenda. Pero antes de que Odiseo empiece a hablar, necesito que entendáis dónde estamos metidos, porque lo que vais a oír no nació para ser estudiado en una fría aula universitaria. No, nada de eso. Nació para ser disfrutado y sobre todo para hacernos vibrar el corazón. La Odisea se compuso aproximadamente en el siglo VIII a.C., es decir, hace casi 3000 años. ¿Y cómo se escribió? Bueno, pues desde luego no se escribió con la ayuda de ChatGPT, ni con un procesador de textos, ni con una máquina de escribir, ni siquiera con una pluma. No. El instrumento que se utilizó para escribir esta obra inmortal fue la memoria. Su creación se atribuye a Homero, ese bardo ciego y misterioso, pero en realidad es el destilado de siglos de tradición oral. Es decir, la Odisea fue creada para ser escuchada, no leída. Así que, ¿qué mejor obra para incluir en este canal? Vale, se diseñó, se compuso, se concibió para ser escuchada. ¿Pero escuchada por quién? Bueno, pues por todos. El rey en su palacio, el campesino en la plaza, por todo el mundo. Veréis, a menudo cometemos el error de considerar a los clásicos como obras de culto, distantes, inaccesibles, vacas sagradas. Pero la Odisea, como casi todas las obras de autores que hoy consideramos clásicos, ¿vale? Como Shakespeare, Lope de Vega, Stevenson, Dickens, Cervantes, fue concebida como obra popular, de la que se esperaba que fuera disfrutada y que de hecho así lo era disfrutada por aristócratas, por burgueses, pero también por el pueblo iletrado. En el caso de las clases populares, por ejemplo, a los que no sabían leer ni escribir, ellos llenaban los teatros donde se representaban obras de Shakespeare o de Lope de Vega. Pero ¿qué ocurría con obras eminentemente escritas con un estilo prosaico? Obras que no se podían representar en un teatro, ¿vale? Por ejemplo, El Quijote. El Quijote fue un auténtico bestseller de su época y rápidamente Quijote y Sancho se convirtieron en arquetipos del acervo popular. Todo el mundo conocía a Quijote y a Sancho. ¿Cómo esto era posible? Bien, pues porque estas obras, como El Quijote o las novelas de caballería que El Quijote parodiaba, se leían en voz alta, en plazas, en tabernas, en posadas, en todas partes. Allí se congregaba gente que no sabía leer ni escribir para disfrutar de cómo otros que sí sabían leían esas obras para ellos. Era el Netflix de por entonces. Dejad que insista en esto. Lo que hoy llamamos literatura clásica era en realidad entretenimiento de masas. Si hoy nos obsesionamos con Star Wars, con El Señor de los Anillos, con Mad Men, con tantas y tantas obras de culto, tantas películas y series de libros, es porque esas historias beben directamente de aquellos clásicos. La única razón por la que hoy es
una obra considerada de culto es porque fue disfrutada enormemente por la gente de su época y porque era tan grandiosa, universal e, insisto, disfrutable, que ha sobrevivido al paso del tiempo. Mientras que lo mediocre, por bueno que fuera, se ha convertido en polvo. En aquella época, las obras eran representadas por los rapsodas. Estoy hablando de hace 3000 años, de cuando se concibió la Odisea. Estos rapsodas no eran meros lectores, no eran narradores de audiolibros como conocemos hoy en día, sino que eran artistas que llegaban con un bastón, el rhabdos, y lo golpeaban contra el suelo para marcar el compás exacto, el ritmo del hexámetro dactílico. Ese golpe seco que daba el rapsoda con el bastón en el suelo marcaba el latido de la narración. Un latido que a veces era rápido, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, como el galope de un caballo, ¿vale? Lo que sería el dáctilo. Y otras era lento y fúnebre, ta 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 ta, como el de un corazón que deja de latir, el espondeo. En cualquier caso, estos aedos, estos rapsodas, eran los antecesores de las estrellas de rock, de los actores de teatro. No recitaban de memoria, de forma plana, sino que interpretaban. Y eso es lo que he querido recuperar hoy aquí, en la lectura del canto 9 de la Odisea. La grabación que vais a escuchar no es una lectura monótona. Por supuesto, no la he hecho en la inteligencia artificial, lo he hecho yo. Pero no solamente se trata de eso, no solamente se trata de que no sea una inteligencia artificial la encargada de poner voz a un texto, sino que también se escapa un poquito de otro tipo de lecturas, de audiolibros más monótonas, ¿vale? Porque lo que yo quiero que escuchéis aquí es, salvando las distancias, a una especie de rapsoda moderno. En la lectura que vais a escuchar del canto 9 de la Odisea, he respetado cada coma de una de las traducciones más prestigiosas, la de Estaleya. Aquí encontraréis, por cierto, el link en la descripción por si queréis leerlo a medida que lo vais escuchando. Pero a la hora de grabarlo, a la hora de leerlo, he intentado devolverle la intención, la pausa, los gritos, los susurros. ¿Todo esto por qué? Bueno, pues porque sé que muchas veces los clásicos imponen. El estilo nos puede resultar raro a la hora de sentarnos en una butaca y volver a leerlos. Las palabras no son a las que estamos acostumbrados, los ritmos no son a los que estamos acostumbrados, la sintaxis o la gramática son distintas a los que estamos acostumbrados. Leer a Homero en papel puede resultar como intentar descifrar un mapa antiguo. Y ahí es donde entra el trabajo del intérprete. Mi trabajo ha sido digerir esa sintaxis compleja para vosotros. Al entonar, al marcar las pausas donde el autor original quería que sintierais miedo o asombro, el texto recupera su sentido original, el de ser escuchado, ser vivido. Mi objetivo es hechizar vuestra imaginación, hasta que olvidéis que estáis escuchando una traducción y sintáis que estáis en la corte del rey Alcinó, escuchando al propio Odiseo narrar su historia. Si este es un objetivo que os place, os invito a suscribiros al canal y darle a la campanita, pero ahora vamos a lo importante. ¿Dónde estamos? Porque os he dicho que lo que os voy a narrar es el canto 9, hay 8 cantos antes de este canto 9. 8 cantos donde se nos narra la historia de Telémaco, el hijo de Ulises, donde vemos las tretas de Penélope para esperar a su esposo y cómo va dando largas a los pretendientes, en fin, y he saltado directamente al canto 9, que es uno de los más famosos, de los más divertidos y probablemente el que hayáis oído mencionar alguna vez, es cuando Odiseo se enfrenta al Cíclope. Pero, para poder leeros ese canto 9, necesito, inevitablemente, contaros dónde estamos, dónde empezamos.
Pongámonos en situación para que nadie se pierda. Hasta ahora, en la Odisea, hemos visto a un Odiseo castigado por los dioses, vagando por el mar. Acaba de llegar a la isla de los Feacios como un náufrago, desnudo, cubierto de salitre y agotado. Nadie sabe quién es. El rey Alcino, siguiendo las leyes de la hospitalidad, lo acoge, lo alimenta y celebra banquetes en su honor sin siquiera preguntarle su nombre. Pero durante el banquete, un Aedo, un poeta, un rapsoda de la época, empieza a cantar las glorias de la guerra de Troya. Canta sobre la astucia detrás del ardid del caballo de madera, sobre los héroes caídos, y de repente ese extranjero, ese náufrago, rompe a llorar. Alcinoo lo ve, detiene la música y le lanza la pregunta definitiva. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu linaje? ¿Por qué lloras al oír el destino de Troya? Y es aquí, justo aquí, donde empieza nuestro canto 9. El náufrago respira hondo, se limpia las lágrimas y dice: yo soy Odiseo Laertíada, y mi gloria llega hasta el cielo. Y empieza a contar sus aventuras desde que salió de Troya. Como veis, estamos ante el primer gran flashback de la historia de la literatura, hace casi 3000 años. En este canto vais a encontrar joyas absolutas. Veréis a los cícones, los comedores de loto que olvidan su hogar, y por supuesto, el encuentro con el cíclope Polifemo. En este canto, Odiseo no vence a Polifemo por ser el más fuerte, el cíclope podría aplastarlo con una mano, sino por ser el más listo. Veréis, hay un juego de palabras increíbles en este canto, uno de los más famosos de la historia, de los más ingeniosos y de los más antiguos, cuando Odiseo le dice al cíclope cuál es su nombre. Un juego de palabras que funciona en al menos 3 niveles, de los cuales, por desgracia, nos perdemos 2 al traducirlo al español, aunque sigue funcionando. Pero de eso hablaremos tras el cierre del canto 9, para no estropearos la sorpresa si no conocéis la historia. Buscad un lugar cómodo, cerrar los ojos si podéis, o dejad que las imágenes fluyan. Vamos a viajar a una época de monstruos, de vientos indomables y de un hombre que solo quería una cosa: volver a Ítaca, volver a casa. Con todos ustedes, el canto 9 de la Odisea. Que comience la magia.